Bien, continuamos. Perdón. Continuamos con el programa y vamos a seguir con estas reflexiones que sin duda os van a ayudar a elevar vuestro tono vibratorio. Hoy voy a referirme en concreto a la ciencia de la conciencia y la expansión de la percepción, tan importante todo esto. Esta reflexión que quiero hacer con vosotros seguro que os va a situar en la frontera de lo que muchos llaman la gran inversión, es decir, pasar de ver la conciencia como un subproducto accidental de la materia y entenderla como el tejido fundamental de la realidad. Porque durante siglos el método científico se basó mucho en la separación sujeto-objeto, pero como esa distancia en realidad es una ilusión metodológica que se va desmoronando poco a poco ante esos hallazgos de la física cuántica que sugieren que el observador y lo observado mantienen una danza única, energética, pues es necesario profundizar un poco en ello, ¿no? Y entrar en el terreno de la neurofenomenología y la caída de los filtros, ¿no? Porque para que la percepción humana acceda a niveles no locales, lo primero que tiene que hacer es desaprender. O sea, el cerebro actúa en gran medida como una especie de filtro reductor, que es una idea popularizada en su momento por Aldous Huxley y apoyada por toda la neurociencia moderna, ¿no? Bueno, pues nuestra identidad limitada y el condicionamiento por miedo activan la red neuronal por defecto, que nosotros llamamos RND, que nos mantiene anclados en el yo biográfico y en el yo lineal. Aquí la libertad del filtro se presenta cuando esta RND disminuye su actividad mediante meditación profunda, estados de flujo o experiencias cumbre. Entonces el cerebro entra en un estado que bien pudiéramos llamar de entropía funcional alta. ¿Cómo acceder? Bueno, pues al silenciarse el ruido del ego, la conciencia deja de ser un receptor de señales locales y se convierte en una antena auténtica para el campo cuántico, ¿no? Y aquí entramos entonces ya de lleno en la física cuántica y la no localidad, es decir, la conciencia como campo. Si aceptamos esto así, la no localidad, ese fenómeno donde dos partículas permanecen conectadas instantáneamente sin importar la distancia, entonces la proyección consciente o la unidad con otros seres pues deja de ser misticismo, ¿no? Para convertirse en objeto de la ciencia, es decir, física aplicada en este caso. Esto nos lleva al entrelazamiento biológico y perdonad que utilice elementos de física cuántica, pero es que no encuentro otros mejores, ¿no? Tenéis que entender bien que si la conciencia es primaria, no está confinada al cráneo, no puede estar. Hoy por hoy los hallazgos en biofotónica sugieren que nuestras células emiten constantemente destellos de luz coherentes o que se ha dado a llamar biofotones, que pueden actuar como un sistema de comunicación cuántica interno y también externo, ¿no? Luego está la sincronía o sincronización. Sabemos también hoy que en estados de unidad los ritmos cerebrales de dos personas pueden estar sincronizados, sugiriendo que la identidad es tan solo una frecuencia que al ser ajustada permite la fusión con el otro. Esto yo lo he estudiado profundamente en el trabajo, posteriormente el libro de la telesensorialidad, ya está súper comprobado realmente, ¿no? En el terreno de la relación de la biofotónica con la luz, el cuerpo se convierte entonces en una estructura lumínica. Hay tradiciones contemplativas que siempre han hablado, ya sabéis, del centro de luz, del cuerpo de luz, del aura, y la ciencia de vanguardia está empezando a validar que los organismos vivos son fundamentalmente pues estructuras de luz organizada. Y esto es importante, ¿no? En tanto en cuanto, pues, si valoramos los fenómenos luminosos, por ejemplo, sabemos que durante el éxtasis espiritual
o las experiencias cercanas a la muerte, los sujetos reportan luces de una intensidad que no logran describir. Y esto podría ser la percepción directa del campo biofotónico intensificado o bien la transición de la conciencia de una base química a una base puramente energética o de tipo electromagnético, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que sugiere o proporciona? Pues desde luego una visión multidimensional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al expandir la percepción, el ojo humano y el ojo interno, podríamos estar detectando rangos del espectro electromagnético o dimensiones espaciales, ¿verdad? Que el filtro del miedo normalmente bloquea. Lo hace por falta de valor de supervivencia biológica, ¿no? Por esto es importante empezar a, por lo menos, imaginar y a considerar una ciencia del ser que todavía no existe, pero tenemos que ir en esa dirección. Esta nueva ciencia pues no debe buscar la explicación, la experiencia mística en sí, sino habitarla como un método de validación. Y la propuesta pues es una síntesis donde la subjetividad no es un error, sino que es la herramienta de medición más sofisticada que tiene el universo, ¿no? Esto nos hace ver que la conciencia pues no es un pasajero en una especie de nave que es la materia en sí, sino que es el océano sobre el cual navega esta nave, no al revés, ¿no? Entonces aquí tenemos una visión distinta, ¿no? Que descansa en una serie de pilares que en el futuro pues asumo que darán lugares en la ciencia universal, ¿no? Por ejemplo, en la biología pues tenemos la visión tradicional como una máquina química, ¿verdad? Pero en la visión emergente, en esa visión de conciencia primaria de esta nueva ciencia, la biología no es una máquina química, es una antena biofotónica y cuántica, ¿verdad? Del mismo modo, la física, hoy por hoy, todavía es la ley o leyes que permiten la consideración y estudio del espacio vacío entre objetos, ¿no? Pero en la conciencia primaria no sería eso, sería una especie de pleno energético interconectado. La psicología igual, ¿qué es hoy por hoy? Bueno, básicamente procesamiento de traumas. Y en la conciencia primaria y esta nueva ciencia, pues exploración directa de la multidimensionalidad. Y ya finalmente la espiritualidad, todavía para muchos hoy es, pues, no sé, una especie de creencia dogmática, pero para esta nueva ciencia de la que hablo será un neurofenómeno, ¿verdad? O una neurofenología, como queráis, aplicada, ¿no? Es decir, de una u otra forma, pues estoy hablando del retorno a la unidad. Expandir la percepción no es tan solo un viaje de autodescubrimiento, es un acto de rigor científico. Porque al liberarnos de la identidad limitada nos convertimos en laboratorios vivientes capaces de percibir pues esa arquitectura invisible del cosmos, ¿verdad? Y aquí el éxtasis entonces deja de ser alucinación, sino que se convierte en el estado natural, el resultado natural de que el sistema nervioso quede finalmente alineado con la frecuencia de la totalidad, ¿no? Así que es una ciencia verdaderamente humana, ¿no? Y que terminará reconociendo que somos el universo. ¿Pero cómo? Somos el universo concentrado en un punto, observándose a sí mismo. Y en ese acto de observación, el amor y la unidad no son emociones, sino las leyes fundamentales de la coherencia cuántica, ¿no? Por eso, para profundizar en la biofotónica como puente físico hacia la predicción consciente y la unidad, tenemos que imaginar al cuerpo humano de otra manera, no como una masa de carne y hueso, ¿verdad? Sino como un condensador de luz coherente. Y así tiene sentido la biofotónica, ¿no? Que desde siempre fue impulsada por pioneros que no fueron creídos en aquel tiempo, pero ahí están sus trabajos que hoy empiezan a tener sentido.
Y tenemos a Fritz Albert Popp, que sugería que todas las células vivas pues emiten un flujo constante de fotones de luz. Y esto no es un subproducto del metabolismo, sino un sistema de información regulador, ¿no? Tenemos también, muy conocido hoy, el láser biológico de coherencia y proyección, ¿no? Que aparece pues en situaciones precisas, ¿no? Por ejemplo, en un estado de conciencia ordinario, la emisión de biofotones es caótica, ¿no? Bueno, podemos decir también incoherente, como si fuese una bombilla común. Sin embargo, en estados de meditación profunda o éxtasis se ha hipotetizado que esta emisión se vuelve coherente, es decir, se convierte en una especie de láser. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues es claro, la coherencia permite que las ondas de luz se sumen en lugar de cancelarse o de autoaniquilarse. Esto crea un campo electromagnético altamente estructurado. Luego tenemos también la proyección consciente. Si la conciencia reside en ese campo de luz coherente y no solo en las sinapsis químicas, entonces la proyección sería el desplazamiento o la extensión de este campo de información fuera de los límites del cuerpo físico. Y al ser la luz, pues, con la entidad que tiene, pues no está sujeta a las limitaciones de la materia densa, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Luego también tendríamos que incorporar aquí, lógicamente, al ADN como antena y almacén de fotones, porque esto es lo que hacen los bastoncillos azules que tienen, ¿no? Ya se ha descubierto que el ADN es la principal fuente de emisión de biofotones y que actúa como un cristal líquido oscilante que almacena, pero también libera la luz, ¿no? En cuanto a otras capacidades que surgen aquí, pues está la de la resonancia mórfica, ¿no? Cuando los seres entran en un estado de unidad, ¿qué es lo que sucede? Pues sus campos biofotónicos entran también en fase, ¿no? Y esto explica, ¿no?, de alguna manera la telepatía o la sensación de fusión. Las antenas, vamos a llamarlas así, de ADN de ambas personas, pues están sintonizadas a la misma longitud de onda, compartiendo información de manera no local, ¿no? Y así, al limpiar los filtros del miedo, que son los que generan ruido en la señal, el ADN puede recibir frecuencias más sutiles del campo cuántico y actúa como un radio que finalmente sintoniza una frecuencia. ¿Qué frecuencia? La del universo entero, ¿no? Esto es importante, son conceptos que debéis ir ya por lo menos conociendo mínimamente, ¿no? Después tenemos la famosa glándula pineal, ¿no? Que es un transductor de luz, ¿no? Diría yo que en la síntesis de la neurofenomenología, la glándula pineal juega un rol crítico, porque contiene cristales de calcita con propiedades piezoeléctricas. Y claro, este fenómeno de la transducción es crítico aquí, porque estos cristales pueden convertir presiones mecánicas, como son las ondas sonoras, o ritmo cardíaco, o intención concentrada o enfocada en algo, las pueden convertir en señales eléctricas y en campos electromagnéticos, ¿no? Y esto nos conduce a otro tipo de visión, que es la visión multidimensional, porque durante el éxtasis la actividad de esta glándula pues podría permitir la percepción de los biofotones internos como si fuesen, como las podríamos llamar, luces místicas, qué sé yo, o visiones energéticas, traduciendo la información cuántica en imágenes que el sujeto puede ver sin usar los ojos físicos. Así que ya veis, estamos aquí planteando la unidad como entrelazamiento biofotónico, ¿no? Esta ciencia de vanguardia que os sugiero pues plantea que la separación entre las personas pues es una ilusión óptica que está causada por la baja intensidad de nuestra percepción.
¿Y por qué os digo esto? Porque si pudiésemos ver en el espectro biofotónico, no veríamos de ninguna manera cuerpos aislados. Veríamos filamentos de luz interconectados que además se entrelazan constantemente unos con otros, ¿no? De manera que estos biofotones son como el software de la vida, son un vehículo que lleva esa información. Veríamos que la coherencia no es otra cosa que la calidad de la señal que permite la salida o que permite la proyección, como queréis plantearlo, ¿no? El entrelazamiento en sí es la base física del sentimiento de que todos somos uno. Y el éxtasis, ¿no?, que se obtendría al llegar al pico de eficiencia energética, donde el sistema emite su máximo luz, ¿no? De manera que la conciencia muy bien puede ser la arquitecta de la luz. Si es primaria, es quien ordena los biofotones como tienen que organizarse. Al liberar la percepción de la identidad limitada, dejamos entonces de ser emisores de luz débiles para convertirnos en nodos conscientes de una red universal. La ciencia del futuro no va a medir objetos, sino la calidad de esta coherencia entre el observador y el campo de luz infinito. Y por eso la percepción expandida pues es en última instancia el ajuste de nuestra lente interna para ver pues, que nunca hemos estado desconectados, sino simplemente apagados por el ruido del miedo, ¿no? Así que, una vez más, ya veis, el observador transforma y altera lo observado, ¿no? Este principio de incertidumbre de Heisenberg de 1920 y algo, 27 creo, reveló que el observador acepta siempre lo observado, pero la ciencia tradicional lo redujo a una especie de problema técnico. La ciencia de la conciencia sí que lo reconoce como una verdad ontológica. Y aquí tengo que deciros que no hay realidad independiente de la conciencia que la percibe. Esto no es idealismo, es física pura. Y cuando comprendemos esto, entonces dejamos de ser meros observadores, ¿no? Y nos convertimos en co-creadores conscientes de la realidad, ¿no? La conciencia, entonces, posiblemente haya que definirla como unas veces producto, otras veces como fundamento. Y en un paradigma materialista, hoy en crisis, como sabéis, pues la conciencia todavía piensa que emerge de la complejidad neuronal. Pero este paradigma pues, no puede explicar ciertos aspectos, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, con percepción lúcida durante el paro cardíaco. No puede explicar las intuiciones no locales, es decir, saber algo sin información sensorial. No puede explicar los fenómenos telesensoriales, es decir, sentir lo que el otro siente a distancia, como he planteado y demostrado en el libro de la telesensorialidad. Así que tenemos ahí el paradigma de la conciencia primaria, que propone que la conciencia es el campo fundamental como el espacio-tiempo, ¿no? Pero el cerebro, tengo que dejaros claro que no produce conciencia, la sintoniza, del mismo modo que una radio pues sintoniza ondas, ¿verdad? Y esta es una visión válida, ¿no? Porque al final pues es compatible con la interpretación que se ha hecho en mecánica cuántica de Copenhagen, o la teoría de Lord Shore de Penrose Hameroff, cuando habla de los microtúbulos como antenas cuánticas, ¿no? La biofotónica sugiere que las células pues, emiten fotones y que estos son coherentes, ¿no? Y que forman un campo de luz consciente en el cuerpo. Por tanto, es un buen momento para asumir que el universo no es una máquina, es una mente en acción,
Y así esto produce pues, una amplificación, una expansión de la percepción, o sea, mucho más allá de los 5 sentidos, ¿no? En los que la percepción no está limitada a los órganos sensoriales, sino es tan solo un espectro del cual usamos solo una banda, y es una banda estrecha, por cierto, ¿no? Los niveles los conocéis todos bien. El nivel sensorial primario pues es el de los 5 sentidos, ¿no? Vista, oído, tacto, etc., ¿no? Son la base de la ciencia clásica, ¿no? Pero la intuición, que es más que un sentido, es saber algo sin razonamiento lineal. De manera que las decisiones con intuición son todas exitosas en cualquier ambiente, ¿no? En negocios, medicina, lo que sea. Si hablamos de la empatía profunda, pues sentir las emociones del otro en el cuerpo, pues es lo que se percibe, ¿no? Pero el concepto de telesensorialidad pues va muchísimo más allá. Lo sientes todo, absolutamente todo, ¿no? En percepción no local se accede a información a distancia o en el tiempo, pero hoy por hoy sabemos que de ahí tenemos que integrar la telepatía, la precognición, los sueños proféticos, etc. Y si se trata de una experiencia unitiva, es decir, la fusión con el objeto observado, pues esto hoy por hoy es lo que radica en lo más exclusivo del misticismo, el éxtasis espiritual o el orgasmo sublimado, ¿no? O sea que hay muchas variantes de todo esto, ¿no? En la percepción luminosa multidimensional, pues muchos seguro que conocéis o damos experiencias de ver chispas, estrellitas doradas, campos áuricos, ¿no? Esto significa un paso para llegar al éxtasis, ¿no? Y tratar de explicarlo es complicado, ¿no? Pero entran dentro de los mecanismos fisiológicos de la expansión mental. Esa glándula pineal o epífisis sensible a campos electromagnéticos y la luz, pues es perfectamente compatible con una antena de conciencia no local. El corazón tan traído y llevado, pues el corazón en definitiva emite campos electromagnéticos 5.000 veces más fuertes que el cerebro. Esto ha sido comprobado ya reiteradamente por el Instituto HeartMath, ¿no? Y el agua corporal también hay que considerarla pues como una estructura cuántica que puede almacenar y transmitir información, ¿no? Por eso cuando el cuerpo entra en coherencia fisiológica, es decir, respiración consciente, amor, gratitud, ese tipo de cosas, la percepción pues se expande sola, no hace falta hacer mucho, ¿no? Y hoy por hoy pues vamos sabiendo cada vez más a través de tantos hallazgos clave de la ciencia de la conciencia, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, de las que tanto os he hablado, de ECM, con pacientes con electros de programa plano que reportan pues eso, percepciones lúcidas, viajes a otros planos con una claridad meridiana, encuentros con seres de luz. Después tenemos los estudios AWARE de Sam Parnia, que documentan casos verificables de percepción durante los paros cardíacos y sugieren que la conciencia puede perfectamente operar sin el cerebro. Esto es importante, ¿no? La telepatía y conexión cuántica igual, o sea, tenemos ahí los experimentos de Ganzfeld que muestran una transferencia de información que es mucho más allá del azar, ¿no? Que bueno, todavía no está muy estudiado, ¿no? Es un efecto pequeño, pero se sabe que es replicable. Y luego está el caso de los gemelos y mellizos, ¿no? Que son eventos emocionales que en uno se reflejan fisiológicamente y en el otro, ¿no? Incluso a distancia, o sea, esta es una evidencia también de la telesensorialidad. Todo ello apoya la idea de un campo unificado de conciencia, ¿no?
En el caso de lo que os comentaba antes de los biofotones y el campo del útil ser, pues ya Fritz Albert Popp demostró que todas las células, ya os comentaba, emiten biofotones, aunque sean ultra débiles, pero los emiten, ¿no? Y en estados de alta coherencia, de eso que os comentaba, pues de amor, de meditación, de tranquilidad, de calma, la emisión se vuelve más ordenada, más cohesionada, más fuerte. Así que el cuerpo humano es también un ser de luz, o sea, no solo de materia, ¿no? Y como ya he hecho en otras ocasiones, porque siempre me preguntáis, bueno, ¿y esto hay alguna práctica? De alguna manera, ¿no? Siempre las hay. En este caso, pues lo de siempre, ¿no? Meditación de percepción abierta, es decir, observar sin nombrar, sin juzgar, hacer respiraciones conscientes con intención, de manera que se puedan activar las coherencias cardíaca y cerebral. La famosa visualización de una esfera de la que siempre os hablo, es decir, imaginar un campo dorado alrededor que os permite llegar al éxtasis, ¿no? ¿Qué más? Un silencio sensorial, es decir, retiros en oscuridad o aislamiento para afinar percepciones sutiles, o ayunos de palabras, que son también importantes. Diálogo con la conciencia universal, o sea, podéis preguntarlo al campo cuántico, bueno, digo, ¿qué es lo que necesito ahora? ¿Qué necesito yo ver, saber o percibir, ¿no? Porque la percepción expandida no se puede forzar, ¿no? Simplemente se permite y ya, ¿no? Y esto tiene implicaciones siempre para la vida diaria, para la ciencia, la medicina, ¿no? En medicina, por ejemplo, pues tratar al paciente como un campo de conciencia y no solo como un cuerpo es fundamental. Lo mismo diría yo en educación, enseñar a los niños a confiar en su intuición y percepción sutil. Creo que esto sería importantísimo, inexcusable e inaplazable. Y luego en las relaciones lo mismo, reconocer que la conexión profunda es telesensorial, o sea, no es solo psicológica. En cuanto a espiritualidad, pues validar la experiencia mística que se tenga como un conocimiento válido también y no como una fantasía o una cosa rara, ¿no? Por eso la ciencia del futuro, esta ciencia de la conciencia, la que referí antes, no va a preguntar nunca cómo es que funciona esto, sino qué se revela o se puede revelar a través de todo esto, ¿no? Eso apunta al regreso del observador sagrado, porque durante siglos la ciencia exilió a este personaje en busca de la objetividad, pero la verdadera objetividad no es ausencia de sujeto, es presencia plena del observador consciente. Así que cuando expandimos la percepción, no vemos fantasmas, recordamos que somos luz que se observa a sí misma, y en esa luz todo está conectado, todo es conocible, todo es amor, porque la conciencia no está en el universo,